Quiero agradecer nuevamente a la Red Hortícola por haberme invitado a un poquito compartir los conocimientos que nosotros hemos generado dentro de Línea en relación al estudio de un grupo muy particular de microorganismos que son los hongos endófitos. La verdad es que nuestra especialidad es en el control biológico, por lo tanto me costó mucho darle el enfoque de bioestimulante, pero creo que lo logramos, y lo bueno es que hemos trabajado hace algún tiempo haciendo tesis, mirando también esta actividad como bioestimulante. Así que voy a compartir mi pantalla. Ustedes me avisan si se ve, porque yo no los voy a ver. ¿Se ve ahí? Perfectamente, todo bien, impecable. Perfecto, voy a bajar ese espacio donde... Ahí está. Ya, perfecto. Entonces, la charla se denomina probióticos endófitos y su potencial como bioestimulante. Vamos a explorar un poquito si estos endófitos tienen este potencial como bioestimulante. Ahí está. Modo de introducción. Bueno, nosotros siempre como institución del agro, nosotros estamos en Chile, es un grupo muy grande de investigadores, estamos mirando los desafíos que nos impone la agricultura para poder de alguna forma contribuir con soluciones. Y en eso, bueno, lo más importante ahora es que todos sabemos que la población mundial va a aumentar en una cantidad considerable, por lo tanto hay que alimentarla, y esa alimentación tiene que ser también más limpia, más inocua. Hay una cifra que la verdad es que a nosotros nos asusta un poco, porque Chile, en vez de reducir el uso de los plaguicidas para lograr esa inocuidad, no avanza hacia la reducción, sino que aumenta el uso de plaguicidas. Nosotros estamos dentro de la OCDE y somos el último país que consumimos alrededor de 4,2 kilogramos por hectárea, cuando los países miembros de la OCDE en promedio consumen 2,1 kilogramos por hectárea de plaguicida. Por otro lado, estamos mirando esta situación que se está dando del aumento en el costo de los agroquímicos. Están llegando más caros, están llegando de manera inoportuna. Por lo tanto, hay que ver cómo los países se preparan para abastecer de alguna forma con estos insumos. En Chile, por lo menos hace un tiempo atrás, el costo de la urea había aumentado en un 100%, pero ahora ya vamos cercano a los 300%. Entonces es una situación muy complicado, y eso nos hace un llamado de atención para ver también cómo desarrollamos tecnologías para proveernos de algunos de estos fertilizantes o agroquímicos. Otro ámbito muy importante es el cambio climático. Nosotros lo estamos viviendo. A mí me toca mucho ir a mirar plagas y enfermedades, y veo cómo se van desplazando hacia el sur, cómo van apareciendo nuevas enfermedades que incluso no hay reporte. Yo trabajo en un banco microbiano y hemos hecho primeros reportes de varios patógenos que antes no se veían. Y por último, la sustentabilidad de los sistemas productivos, mirando de una manera holística, en el sentido de que junto con generar riqueza, que es un objetivo importante para el agricultor, también hay que cuidar la naturaleza. Y ahí este boom que ha sido la economía circular nos ha venido un poquito a enseñar a poner cuidado en lo que hacemos nosotros con nuestros procesos productivos. Y aunque la agricultura, yo diría que en algunos aspectos es el ámbito donde más podemos hacer economía circular, también de repente nos olvidamos de eso y tenemos importantes niveles de contaminación de agua y de suelo ocasionado principalmente por los agroquímicos, y también por lo mismo restricción a los mercados. Y lo más preocupante, que según la OMS, 25 millones de personas hay intoxicadas cada año, y de esas 20.000 mueren. Entonces es importante hacer una transformación hacia una agricultura más sustentable o sostenible. ¿Cuáles son las oportunidades que nos presenta este escenario? Bueno, que hay un crecimiento sostenible en el mercado de los bioinsumos. Va a depender de qué informe uno revise, pero en casi todos ellos el crecimiento en el caso de los biocontroladores es de alrededor de entre el 15 y el 18%, mientras que en el caso de los bioinsumos es bastante similar,
y los químicos, por su parte, el crecimiento es menor, alrededor del 5%. Entonces, eso te va mostrando un poquito para dónde va el mercado. Por otro lado, hay una valoración de la producción límpica. En Europa ya hay varios reglamentos, normativos, acuerdos que persiguen una producción cero residuos, disminuir el uso de los agroquímicos en un 50% en un periodo de años. O sea, hay hay una tendencia importante hacia disminuir el uso de los agroquímicos, pensando en obtener ciertos alimentos que sean más sanos, con menos residuos de plaguicidas. Y también un importante desarrollo de los negocios biotecnológicos. Hace un tiempo atrás nosotros trabajábamos con microorganismos y no había un mayor interés, pero hoy día llegan tesistas, llegan pasantes, muchos interesados en agregar valor a los microorganismos, principalmente desarrollando productos que tienen aplicación en la agricultura. Y lo que les comentaba, la economía circular nos obliga a hacer una mirada holística de lo que estamos haciendo en el campo, a preocuparnos de los residuos, a preocuparnos de lo que estamos dejando en el agua, en el suelo y que estamos dejando en el aire. Y hay más información con respecto a economía circular. También hay concursos de proyectos que ayudan a tener esta mirada un poco más holística y avanzar hacia este proceso de circularizar la producción actual que nosotros tenemos. Bueno, Línea además tiene una oportunidad que posee un banco microbiano. Este es el único banco a nivel sudamericano. Fuimos el primer banco a nivel latinoamericano que preserva microorganismos que están en proceso de patentamiento, pero además preserva una importante colección de más de 4.000 accesiones, donde más del 60% fue aislada con uso en agricultura. Así que hay un importante material en ese banco. Nosotros ya hemos hecho alianzas con empresas para que podamos valorar ese germoplasma o transferir ese germoplasma para que instituciones, tanto públicas como privadas, puedan hacer investigación y desarrollar nuevos productos. Y dentro de este banco también hay una importante colección de hongos endófitos, que son alrededor de 100 y tantas, 110, 120 cepas, ¿cierto? Que nosotros hemos ido investigando ya, llevamos 6 o 7 años en este trabajo. Ahora, a nivel ya más asociado a los sistemas productivos, acá en Chile, el gran problema que tenemos es este quiebre en el equilibrio que hemos hecho de los sistemas naturales, ¿cierto? Al poner extensiones y extensiones de cultivos, ¿cierto? Estas extensiones van provocando ciertos desequilibrios en donde empiezan a aparecer problemas como plagas, enfermedades y también problemas nutricionales, porque nos olvidamos un poquito de mirar esto como un ecosistema, sino que simplemente lo vemos como un medio para alcanzar una producción. Pero yo creo que no hay que olvidarse que idealmente nosotros debemos mantener el equilibrio en estos sistemas, aunque sean agrícolas, hay que mantenerlo. Entonces, estas plagas que nosotros estamos viendo, muchas de ellas son de difícil control, provocan daño directo e indirecto, y en este último tiempo hemos encontrado muchas plagas de ambientes crípticos, en avellanos sobre todo, donde vemos que están haciendo un importante daño y donde las medidas tradicionales de control con los plaguicidas de síntesis no están dando resultados. O sea, yo hace 2 semanas atrás rompimos un tronco de avellano y veíamos que cero posibilidad de que un químico pudiera entrar a 20 centímetros bajo el suelo y de eso volver por el tronco 20 centímetros sobre el suelo, incluso más. Entonces, yo creo que estos son tremendos desafíos donde veo que los biológicos sí podrían dar respuesta. Por el lado de las enfermedades también hay una respuesta adicional que pueden dar los biológicos, porque junto con controlar directamente ese patógeno, también puede controlar esas estructuras de resistencia que van quedando en el campo y que están a la espera que se den las condiciones para poder seguir infectando las plantas, ¿cierto? Y ocasionar daño. Y bueno, y dentro de ese mismo contexto, ¿cierto? Hemos visto cómo han proliferado patógenos que son secundarios,
que está dado, en este caso se le atribuye la aparición de enfermedades de la madera a muchas cosas, pero entre otros el uso irracional que hemos hecho de los cobres, de los fungicidas, que ha disminuido un poco la microbiota benéfica natural que tenían esas plantas en el campo y que las ha dejado más propensas para que estos patógenos puedan proliferar y puedan ocasionar daño. Yo creo que uno de los daños más importantes es que acorta la vida de los cultivos y en el caso de inversiones que se hacen con huertos frutales, huertos que uno espera que estén 20, 30 años, están permaneciendo de años y ya están con serios problemas de enfermedades de la madera. Y por último, también en el ámbito nutricional, hemos visto que el abuso en el uso del nitrógeno, lo hemos visto principalmente en avellano, se está entregando mucho más de lo que la planta necesita, y eso se transforma en pérdida en un sistema ineficiente porque la planta no puede procesar tanto nitrógeno y está contaminando las napas freáticas y con todos los problemas tanto de salud como ambientales que pueden tener la acumulación de estos nitratos en el suelo y en las aguas. Bueno, y como respuesta a lo más fácil, a los productos químicos, que hoy día puede ser bueno o malo lo que voy a decir, pero qué bueno que han subido de precio, porque en el fondo eso nos da una oportunidad a los que trabajamos con biológicos de que puedan tomar otras alternativas que son mucho más efectivas y mucho más amigables con el medio ambiente que los químicos. Dentro de esas soluciones biológicas hay soluciones que son amigas de la biodiversidad, que aumentan la biodiversidad tanto del suelo como de las plantas. Tenemos soluciones que son compatibles con enemigos naturales, que mejoran el suelo, y dentro de eso, para mí, muy importantes son los microorganismos. Hay más estudios con respecto a microorganismos, por lo tanto ya nosotros podríamos desarrollar muchas tecnologías asociadas a estos agentes. Entonces, si estos microorganismos se incorporan como parte de un manejo integrado de plagas, de enfermedad y también nutricional, ¿cierto? Nosotros podríamos estar contribuyendo a esta solución un poco más sustentable gracias al uso de estos insumos biológicos, y aquí aparecen los bioestimulantes. Pero antes de hablar de los bioestimulantes, yo les quería contar que los microorganismos son importantes en todo orden de cosas. Si lo viéramos a nivel del ser humano, ¿cierto? Nosotros estamos llenos de microorganismos benéficos. Muchas veces eliminamos nuestra biota al usar algunos antibióticos o estos jabones que son antimicrobiales, que claro, bajo ciertas circunstancias pueden servir, pero por lo general nuestra biota nos va protegiendo de ataques de algunos patógenos y además mantiene nuestro sistema inmune alto. Eso mismo ocurre en la planta. Nosotros tenemos más microorganismos que células en el cuerpo, tenemos una masa microbiana de alrededor de 1 kilogramo y no podríamos sobrevivir sin los microorganismos. Entonces, ¿por qué podría ser diferente la planta? Es exactamente igual, incluso más. De hecho, los microorganismos están de antes que nosotros y antes que las plantas en la Tierra, ayudando justamente a la llegada de la vida de otras especies. Y dentro de los microorganismos hay un grupo importante que se concentra, ¿cierto?, en el sistema digestivo, en el intestino, ¿cierto? Y que nosotros podemos apoyar artificialmente, digamos, con la incorporación de probióticos. ¿Y qué son los probióticos? Son complementos microbianos vivos que afectan o que apoyan beneficiosamente al huésped. Entonces, esto de los probióticos podría pasar en la planta. Lo vamos a ver. Así como el ser humano tiene su microbiota, la planta también tiene su microbiota y tiene distintos ambientes donde hay distintas comunidades microbianas apoyándola. En la rizósfera, por ejemplo, se concentra la mayor cantidad de funciones asociadas al ciclaje de los nutrientes. Casi todo el ciclaje de los nutrientes pasa por los microorganismos y gran parte de esos microorganismos están aquí asociados a la planta, en la raíz, en el rizoplano, en la rizósfera. Sabemos que hay una concentración muy importante de microorganismos en este ambiente que es la rizósfera. Pero también en la rizósfera los microorganismos cumplen funciones de control biológico. Entonces,
pasan muchas cosas asociadas a los microorganismos en favor de la planta. También en la filósfera, si bien este es un ambiente que es un poco más agresivo para los microorganismos, hay una importante cantidad de saprófitos que están compitiendo por el nicho con microorganismos que podrían ser patógenos. Pero también la planta tiene la endósfera, que podría ser como el intestino nuestro, la parte interna, digamos, en donde hay una importante cantidad de microorganismos, y estos microorganismos que están dentro de la planta como endófitos, ¿cierto? Apoyan a la planta de distintas formas y de formas que nosotros ni siquiera nos imaginábamos. Yo veía al doctor Enrique cuando mostraba todas las funciones que cumple Tricoderma, todas esas cumplen y mucho más que nosotros ni siquiera nos imaginamos. Y si incorporamos dentro de este grupo otros microorganismos y sus relaciones, yo creo que no nos da la imaginación para pensar, para imaginar lo que los microorganismos podrían hacer desde dentro de la planta. Y los endófitos están como los microorganismos, están como endófitos desde que las plantas llegaron a la Tierra. De hecho, fueron los microorganismos, al asociarse con la planta, la que la apoyaron en todo el proceso de adaptación a las condiciones que se estaban dando en la Tierra. Bueno, y estos microorganismos endófitos podrían ser probióticos, así asimilados al ser humano. Estos endófitos que colonizan el interior de las plantas podrían ser como los probióticos que están en el intestino en el ser humano. Entonces, ¿qué son los microorganismos endófitos? Son microorganismos que crecen dentro de la planta, la pueden colonizar de manera sistémica o la pueden colonizar de manera localizada, y desde dentro de la planta, de manera directa o indirecta, pueden cumplir varias funciones, como por ejemplo resistir plagas y enfermedades. Y este es un ámbito en donde yo me siento muy cómoda, porque casi el 50-60% de la investigación que hemos desarrollado es cómo estos microorganismos endófitos pueden ayudar a la planta a resistir plagas y enfermedades, ¿cierto? En plaga hemos visto que presenta 4 mecanismos por los cuales la planta puede mitigar un poco el efecto de estos insectos plagas, y en el caso de enfermedades también presenta 4 mecanismos, y que la hemos visto en otras presentaciones y es bien extenso y que vamos a dejar acá porque no es el foco de esta presentación. También estos microorganismos nos pueden ayudar a tolerar condiciones ambientales adversas y mejorar la nutrición de la planta. Por lo tanto, también, ¿cierto?, cumplen funciones de promoción de crecimiento. Pueden estar en la raíz, en las hojas, en los frutos, y de donde estén, están cumpliendo estas funciones. Por lo tanto, son organismos que desarrollan una simbiosis con la planta, en donde ambos salen beneficiados, que puede ser una simbiosis de tipo mutualista o de protocooperación, pero también hay una simbiosis comensalista, en donde uno sale beneficiado y el otro no necesariamente se ve afectado ni tampoco favorecido. Entonces son distintos tipos de simbiosis. Y pueden ser de tipo obligado, y estos son los endófitos que conocíamos hace mucho tiempo atrás, de los pastos, ¿cierto? Epichoe, Neotypodium, pero también hay un grupo importante de microorganismos endófitos que son facultativos. ¿Y qué quiere decir que sean facultativos? Que pueden estar asociados a la planta, cumpliendo funciones desde dentro de la planta, o también puede estar fuera de la planta, cumpliendo funciones adicionales en favor de la planta, ¿cierto? Como las que vamos a revisar ahora. Fuera de la planta y en el suelo, estos microorganismos podrían ayudar a la degradación de la materia orgánica. La materia orgánica es muy importante en el suelo porque es el alimento de los microorganismos. Pueden ayudar ciclando nutrientes, ya lo vimos, pueden ayudar controlando plagas, enfermedades, nematodos, y también pueden remediar ese suelo. Y por último, aumentan la población de microorganismos benéficos con funciones que yo les decía que a veces ni siquiera nos imaginamos. Entonces, una ventaja de usar estos microorganismos endófitos facultativos, que podrían actuar como probióticos, ¿cierto?, dentro de la planta, en el caso de que estén fuera de la planta y en el suelo, podrían estar prestando múltiples funciones. Pero también hay una importante cantidad de inóculo que queda en el suelo y que está esperando a que llegue una planta para
que la planta los necesita y puedan cumplir una función. Y aquí concuerdo 100% con lo que planteaba el doctor Enrique, en el sentido de que es la planta la que indica qué es lo que necesita y el microorganismo solo responde a la necesidad de la planta. Y en el caso de los microorganismos endófitos, con mayor razón. Ahora, ¿qué ventajas podría traernos trabajar con estos microorganismos endófitos facultativos? Bueno, el hecho de ellos cumplen múltiples funciones, pero hay que ver cómo podemos sacar provecho a esto. Aplicados en el suelo, por ejemplo, aparte de cumplir las funciones que hemos mencionado, para ellos es un ambiente ideal para su crecimiento. No se ven afectados por condiciones ambientales que cambian muy rápidamente, ¿cierto? Normalmente están en oscuridad, con la humedad adecuada, pueden ingresar a las plantas por las raíces, ¿cierto? Y dentro de la planta se pueden mover hacia arriba, ¿cierto? A colonizar otras estructuras. Ahora, si esos microorganismos están actuando por arriba, ¿qué ventajas pueden significar que sean endófitos? Bueno, es que pueden ingresar por las hojas porque tienen un mecanismo de ingreso que puede ser a través de las aperturas naturales, como los estomas, pero también pueden ingresar como colonizan insectos en el caso de los hongos entomopatógenos, es decir, a través de una reacción química y física entran directamente por la cutícula de la hoja, ¿cierto? Y al estar dentro de la planta, se protegen de las condiciones ambientales adversas. Eso es súper interesante porque uno de los puntos donde fallan los microorganismos que actúan de manera epífita es justamente que quedan mucho tiempo expuestos a condiciones ambientales cambiantes y aquí es donde los rayos UV son los que más pueden afectar su viabilidad, ¿cierto?, en la filósfera. Entonces, el hecho de que ellos se les dé la oportunidad para poder germinar y meterse dentro de la planta, ya esto se transforma en un hogar que los protege de esas condiciones ambientales y podrían ser más efectivos que microorganismos que actúan solamente como epífitos. Y ahí tienen un movimiento hacia abajo, por lo tanto podrían aplicarse arriba y cumplir una función en las raíces. Entonces, eso es un poco la ventaja que podrían tener estos endófitos facultativos, mirados desde el punto de vista más de su uso, más que de las funciones que van a cumplir. Entonces surge la pregunta, ¿puede un probiótico endófito facultativo actuar como bioestimulante? Yo casi he resaltado las características que tienen estos endófitos como controladores biológicos. Por lo tanto, acá empezamos a ver si pudieran funcionar como bioestimulantes. De hecho, nuestra partida en investigación fue desarrollarlos como bioestimulantes, pero después cuando fuimos estudiando los géneros que íbamos seleccionando, veíamos que tenían una importante función como bioprotectores. Entonces, para saber si pueden actuar como bioestimulantes, primero tenemos que saber qué es un bioestimulante. Bueno, nosotros estamos en Chile, como lo mencionó Romina, hay una ley ahora que establece normas sobre la composición, etiquetado y comercialización de los fertilizantes y de los bioestimulantes. Y en el grupo de los bioestimulantes caen los microorganismos en general y los microorganismos endófitos en particular. ¿Y qué es un bioestimulante de acuerdo a esta ley? Es una sustancia o mezcla de sustancias o microorganismos aplicables a semilla, planta o rizósfera que estimulan los procesos naturales de nutrición. Y aquí una acotación. Nutrición de las plantas con el objeto de mejorar la eficiencia en el uso de nutrientes, la tolerancia al estrés abiótico, los atributos de calidad o disponibilizar ciertos nutrientes que están inmovilizados en el suelo o en la rizósfera. Entonces aquí nos pone un marco con respecto a lo que es el bioestimulante, porque una planta se puede estimular para protegerse de una plaga o de una enfermedad. Pero acá tiene un objetivo que es asociado principalmente a la nutrición y a estrés abiótico. Entonces, estos hongos endófitos podrían estimular las plantas, mirado desde el punto de vista de la nutrición. Sí, estos hongos presentan distintos mecanismos por los cuales está comprobado científicamente que pueden aumentar, ¿cierto?, el crecimiento de las plantas o
la nutrición de ellas. Uno de ellos es la solubilización de fósforo y potasio. En el caso de fósforo son muy eficientes. En el caso de potasio también, pero en Chile para nosotros el nutriente que está un poco escaso o menos disponible para la planta, porque los suelos tienen fósforo, es el fósforo. Entonces, por ese lado es interesante esta función. Además, pueden producir sideróforos de otros micro y macronutrientes y también podrían producir fitohormonas, que son moléculas muy similares a las hormonas vegetales y que tienen la función de cumplir en la promoción del crecimiento. ¿Podrían hacer uno, dos, tres o todos? Bueno, hemos visto nosotros en el caso de nuestras cepas que por lo menos dos mecanismos pueden interactuar en conjunto. Y también podrían aumentar la disponibilidad de nitrógeno de una forma muy particular en el caso de los hongos entomopatógenos endófitos, que es ir, ¿cierto? Salir de la planta pero sin desconectarse de ella, y la planta le entrega fuentes carbonadas para que pueda crecer, ¿cierto? Llegar a un insecto, parasitarlo y una vez parasitarlo, llevar el nitrógeno de ese insecto hacia la planta. Una forma bien especial, pero también está comprobado científicamente, una excelente publicación y es una línea de trabajo que lleva Belle y sus colaboradores, ¿cierto? Que en el caso particular mío lo sigo porque creo que es súper interesante de lo que habla, y ahí es donde siento que cuando los sistemas agrícolas están bien equilibrados, todas estas posibilidades quedan abiertas para poder, ¿cierto?, crecer y no tener problemas ni de plagas ni de enfermedades. ¿Qué hemos hecho entonces nosotros con respecto a la investigación, considerando que estos microorganismos o estos hongos endófitos facultativos podrían actuar como probióticos y podrían estimular el crecimiento de las plantas? Bueno, lo primero que hay que saber cuando hablamos de microorganismos endófitos es saber si son endófitos. Y tenemos una colección importante de 150 cepas que tomamos de este banco de recursos genéticos microbianos y empezamos a incorporárselo en distintas especies para saber cuáles de ellas tenían esta capacidad de colonización endofítica, y nos llevamos la sorpresa que muchas son endofíticas, y ahí se corrobora lo que está dicho de que estos microorganismos, muchos de los microorganismos que nosotros aislamos son endófitos, pero también tengo que decir que no todas las cepas tienen capacidad de colonización endofítica, y algunas tienen capacidad de colonización endofítica en una especie y en otras no, y por eso es importante la investigación. Y acá el trabajo más grande que hemos realizado está asociado a tomate. Tenemos muchas líneas de investigación en tomate y hemos probado endófitos de géneros distintos como Trichoderma, Clonostachys, Boveria, Metarrhizium, Paesaelomyces, entre otros. Y en términos de especies hemos evaluado nuestras cepas. Tenemos nuestras regalonas, son de Boveria bassiana por lo que han demostrado en el trabajo que hemos realizado, pero hemos visto que en todas las especies que hemos evaluado, en todas, alguna de ellas tiene colonización endofítica. Entonces hemos trabajado con hortalizas, frutales, leguminosas, forestales y también forrajeras. Y bueno, en el caso del tomate, de las 10 cepas que evaluamos, todas son endófitas, aquí hay 8, pero a ver, 2, 3, 6, sí, 8, 9 cepas. Normalmente ocupamos un cepario de 10 cepas que son las que han andado mejor, y vamos incorporando otras que vamos aislando y vamos encontrando que pueden tener algún potencial. Y los porcentajes de colonización a veces no dicen mucho. Para nosotros el hecho que colonicen la planta ya estamos bien. Hemos visto publicaciones donde hablan de un 90%, 80% de colonización endofítica. Sin embargo, nosotros obtenemos no más allá de un 50% de colonización endofítica, y eso varía dependiendo de las técnicas de reaislamiento que se pueda utilizar y de muchas cosas más, por ejemplo, la concentración del inóculo, ¿cierto? A dónde fue inoculado, hay muchos factores que pueden afectar la colonización endofítica. Pero nosotros normalmente ponemos a prueba la planta y al endófito y los inoculamos por la raíz. Y cuando inoculamos por la raíz, hemos visto que hemos reaislado estos hongos desde la raíz, desde el tallo,
como se ve acá, y también desde las hojas. Y esto nos confirma un patrón de colonización que es sistémico y que es muy atractivo para imaginar posibles soluciones a problemas agrícolas con estos microorganismos endófitos. Bueno, y ahí como yo les decía, hay otras publicaciones que han alcanzado altos niveles de colonización endofítica, pero es solo de referencia porque al final lo que importa es que el microorganismo tenga la capacidad de ingresar a algunos de los tejidos de la planta. En cuanto a atributos de promoción de crecimiento, primero queríamos saber si estas cepas tenían algún potencial. Y empezamos a ver si tenían el potencial de solubilizar fosfato, si tenían el potencial de producir sideróforos de fierro, porque esto no lo estamos viendo dentro de la planta, lo estamos viendo fuera de la planta en ensayos de laboratorio. Y también si tenían la posibilidad de producir fitohormonas, en particular compuestos indólicos y dentro de eso el ácido indolacético. Y nos dimos cuenta que sí, efectivamente, muchas de las cepas con las que trabajamos, aquí evaluamos solo 5, tenían esta capacidad de producir, de solubilizar, perdón, fosfato, ¿cierto? Y mucho, si era mucho, si era poco, la verdad es que también en el caso que la colonización endofítica no es tan relevante a este nivel, lo que importa es si tiene esta alta capacidad o baja capacidad de solubilizar fosfato dentro de la planta, pero el potencial lo tiene. Y aquí empiezan a aparecer algunas cepas que se van a ir repitiendo en la medida que les vaya mostrando, ¿cierto?, la investigación que hemos realizado, que son cepas para mí, lo digo marciano y todos se ríen, pero son cepas que son como Einstein, o sea, tienen unas capacidades increíbles y múltiples capacidades, unas mejores que otras, pero en general, aparte de ser endófitas, pueden controlar plagas, pueden controlar enfermedades y también podrían promover el crecimiento. Y bueno, acá también vemos que en el caso de la producción de sideróforos de fierro o de hierro, la cepa 557, que arriba sí tenía la posibilidad de solubilizar fosfato, acá no tiene ese potencial. En cambio, la cepa 547, que arriba no solubilizaba fosfato, aquí puede solubilizar, puede producir sideróforos de hierro. Entonces, ya comprobamos que estos podrían ser potenciales mecanismos de estimulación. Entonces, ¿estos hongos son estimulantes? Sí, son estimulantes. Vámonos entonces a las plantas. Y en las plantas nosotros vemos salida, cuando se hace más investigación básica, que no es el caso de nuestra institución, ¿cierto? Se podrá estudiar específicamente el mecanismo, la ruta, el compuesto, etcétera, que fue causante de la promoción de crecimiento, pero nosotros generalmente no abrimos esas cajas y vemos el resultado, porque necesitamos desarrollar estas tecnologías para poder llevarlas al campo, porque hoy día las cosas están pasando hoy día, no van a pasar en 50 años más. Hoy día es cuando se necesitan tecnologías limpias en el campo. Entonces hicimos evaluaciones con estas 5 cepas, ¿cierto? Las mismas que evaluamos en los atributos de promoción de crecimiento, y nos dimos cuenta que tenían un efecto de promoción de crecimiento. Aquí la cepa 731, y la voy a mencionar, es muy interesante desde el punto de vista del control de la promoción de crecimiento, que se nos empieza a repetir en otros ensayos con otras especies. Y vemos que hay diferencias significativas con el control, y en la imagen se puede observar acá abajo el control tiene menos hojas que están con un poquito de clorosis, ¿cierto? Mientras que en las plantas que tenían inoculado el endófito Boveria bassiana, cepa RGM 731, ¿cierto? Están más verdes, tienen más follaje, las hojas son más grandes. Y bueno, y si eso lo lleváramos a un cultivo sería fantástico. ¿Qué pasa a nivel de la raíz? Es muy similar, se mantiene, ¿cierto?, la ganancia en materia seca por parte de las plantas inoculadas con el endófito Boveria bassiana, cepa RGM 731, en donde se ve acá en la fotito a mano izquierda el control, ¿cierto?, y a mano derecha el volumen de raíz, ¿cierto?, el tamaño de las raíces que tenían las plantas que fueron inoculadas con este endófito. Entonces, tanto en la parte aérea como en la parte subterránea obtuvimos similares resultados. Ojo que he visto muchos ensayos en donde microorganismos tienen más efecto en la parte aérea o pueden tener más efecto en la parte subterránea.
hay diferencia y en este caso coincidió que en ambas partes el crecimiento fue mayor. En ají hemos realizado también hartos ensayos porque el ají es un modelo, es una planta modelo, para nosotros es fácil de trabajar y normalmente podemos hacer, la planta no nos impone muchos desafíos para hacer este tipo de evaluaciones. Vimos si trabajamos con 5 cepas también. Aquí sí queda alguna fuera, por ejemplo, la cepa RGM644 queda fuera porque no fue endófita de ají. Se confirmó la colonización endofítica en la planta de ají y vimos que era sistémica porque aislamos los hongos, también Boveria bassiana, desde la raíz, desde el tallo y desde las hojas. Y vemos que la cepa 731, aquí quizá la discusión, podríamos decir que tanto pimiento, ají y tomate son solanáceas, por lo tanto, quizás aquí esta cepa anduvo bien en ambos por lo mismo. Pudimos ver que en términos de la altura de la planta, la cepa RGM 731 de Boveria bassiana, ¿cierto?, alcanzó las mayores alturas tanto de la parte subterránea y también de la parte aérea, y cuando eso lo llevamos a materia seca, ahí se ve en la foto, también se tradujo, aquí sí hay diferencia significativa, en la altura de la planta se veía más grande, pero no hay diferencia significativa. En el caso de la materia seca sí encontramos diferencia significativa y la planta creció más. También trabajamos en arándano, es otra de las especies que usamos bastante para hacer nuestros ensayos, tanto en el biocontrol, tenemos cepas que controlan Neofusicoccus, Botrytis, y también en el control de insectos como cabritos. Lo vimos en promoción de crecimiento, aquí usamos una metodología que hemos estado desarrollando, que es la biotización de la planta. En el fondo es tomar la planta lo más pequeña posible e incorporarle estos microorganismos como probióticos, en la misma lógica del ser humano, que en la medida que antes su intestino se vea, ¿cierto?, existan cantidad de microorganismos benéficos, mejor, ¿cierto?, va a resistir problemas de enfermedades y su sistema inmune se encuentra mucho más despierto y más resistente. Y en este caso evaluamos 6 cepas, ¿cierto? Acá, si se fijan, está 644, que es una de las mejores cepas nuestras, porque sí fue endófita de arándano. Estas cepas fueron inoculados a la raíz cuando se sacó el explante de un sistema in vitro, ¿cierto? El callito se inoculó con estos endófitos y después se llevó ¿cierto?, a la parte de crecimiento y se pudo observar que la materia seca de la parte aérea hay diferencias significativas con la cepa 557. Acá no está la cepa 731 porque no es endófito de arándano. Y cuando vimos también la materia seca a nivel de la parte subterránea, también se mantuvo que la cepa RGM de Boveria bassiana 557, ¿cierto?, fue la que obtuvo los mayores pesos. Entonces aquí también confirmamos que estas cepas podrían utilizarse como endófitas para la promoción de crecimiento, porque la planta aumenta su nutrición, como lo dice la definición. Bueno, estas son tesis llevadas por alumnos, en este caso Isabel Barrera, que es alumna de la Universidad Adventista acá en Chillán, y que hoy día también está haciendo su tesis de máster en el control de Pestalotia en arándano, con endófitos. También tuvimos otra tesis, esta fue guiada por Carol Schmidt de la Universidad de Concepción. Trabajamos en promoción de crecimientos en trigo, una variedad desarrollada por INEA, y también se vio el control de Gaumenomyces, del mal del pie, y actualmente estamos realizando evaluaciones para el control de Rhizoctonia con estos endófitos, pero en la promoción de crecimiento sí se observaron algunas cosas, las plantas eran un poquito más altas, pero sin diferencias significativas con el control. Sin embargo, cuando fuimos a ver el peso fresco de las plantas, y también ocurrió lo mismo con el peso seco o materia seca, sí hay diferencias significativas, y es una cepa nueva aislada desde Juan Fernández, la cepa JFD21 de Boveria bassiana,
la que obtuvo el mejor rendimiento desde el punto de vista de la promoción de crecimiento. Se mantuvo este ensayo a nivel de campo y también vimos peso por hectolitro, o sea, vimos el efecto que tenían estos endófitos en el rendimiento, digamos, del trigo. Y bueno, estamos en una segunda temporada para confirmar la tendencia. Yo creo que más adelante podremos presentar esos resultados. Estos resultados los presentamos en congreso, en seminario, hace varios años, y entonces esta cepa de Juan Fernández, de Boveria bassiana, presenta actividad promotora de crecimiento en trigo. Y también aquí nos desviamos un poquito de la promoción de crecimiento, pero como se hablaba de los estreses abióticos, quisimos evaluar en trébol rosado si estas cepas podían conferirle a la planta una capacidad de tolerar más un estrés abiótico. Hicimos con Pedro González de la Universidad Adventista este ensayo, fue su tesis de pregrado y fue un exploratorio para ver si algunas de estas cepas podrían de alguna forma apoyar a la planta en los estreses hídricos por falta de agua. Y aquí pusimos a las plantas en restricción, tuvimos las plantas sin restricción hídrica y vimos qué cantidad de materia fresca teníamos, con un 50% restricción hídrica, con un 75% restricción hídrica y con un 100% de restricción hídrica. Y empezaron a aparecer cosas interesantes y por eso es súper importante hacer investigación con estos microorganismos, porque aquí se mueven las cosas. Las cepas son todas endófitas, y las cepas de la 644, que es una cepa muy buena para el control de patógenos, en las primeras etapas, digamos, cuando la planta estaba sin restricción hídrica y cuando alcanzó el 50% de restricción hídrica, fue la que mejor se comportó, pero sin diferencias significativas con el control cuando fuimos a pesar la materia fresca. Entonces, se anduvo muy bien, pero sin diferencia significativa, sí en el caso del 50% de restricción hídrica, donde sí tuvo diferencias significativas, pero en la medida que fue faltando el agua, otra cepa empezó a tomar relevancia, que es la RGM 731, que la hemos revisado, es como muy promotora de crecimiento, y aquí veíamos que si hay diferencias significativas con el control, cuando hay un 75% de restricción hídrica, tiene más materia fresca, y cuando llegamos al final, donde muchas de las plantas del control ya no estaban vivos, acá estaban a medio morir saltando, pero aún estaban, y aquí nuevamente la cepa RGM 731 de Boveria bassiana demostró tener cierto mayor capacidad para generar biomasa cuando estamos en un régimen hídrico de 100% de falta de agua, digamos. Son ensayos cortos, son ensayos que no duran más de 60 días, y en mucha literatura yo he leído que es súper interesante hacer ensayos de más largos, porque va cambiando un poquito los resultados. De hecho, en trigo hay muchas cepas que al inicio no promueven el crecimiento, por el contrario, en algunos casos detienen su crecimiento, lo que decía el doctor Enrique también, pero cuando va avanzando el cultivo, estas cepas repuntan y empiezan a mostrar sus habilidades y se comportan mucho mejor. Bueno, y eso es lo que hemos realizado en términos de la bioestimulación por el lado nutricional, que se traduce en crecimiento de la planta. Creo que los resultados son súper promisorios, es interesante considerando las ventajas que podrían tener estos microorganismos endófitos facultativos, pero también hemos realizado otros ensayos para buscar otras habilidades de los microorganismos endófitos, y aquí fue un ensayo de campo que se realizó en La Serena, en donde se puso lechuga después de la incorporación de poroto como materia verde. Se tuvo un tratamiento con manejo convencional sin incorporación de materia verde, otro que fue solo incorporación de materia verde y otro donde incorporaban materia verde y endófitos. Y aquí, bueno, se demostró que había una disminución en la incidencia de pulgones en el tratamiento con materia verde. Algo pasa, estamos apoyando a las plantas pueden resistir mejor, por eso es importante mirar el sistema de manera holística.
Y en el caso de las plantas que tenían materia verde y también endófitos, la reducción en la incidencia de los pulgones fue del 62,8%. Es muy interesante y el porcentaje coincide con muchos de los ensayos que nosotros hemos realizado y que hemos presentado en otras presentaciones específicas para el tema del biocontrol. Pero otra cosa que nos llamó la atención, bueno, y está dado porque incorporamos de cierta forma microorganismos al aplicar estos endófitos, es que aumenta la cantidad de UFC por gramo de suelo, pero lo interesante aquí es que aumentaron los hongos, pero no solamente los hongos, aumentaron en mayor proporción las bacterias. Por lo tanto, alguien podría decir, sí, pues está claro que van a aumentar la UFC de los hongos porque están incorporando muchos hongos, pero aquí está un poco también lo que planteaba Enrique en su presentación, que aquí empiezan a haber interacciones y los hongos endófitos pueden estar preparándole, ¿cierto?, la cama a la llegada de otros microorganismos benéficos, así como las tricodermas muchas veces y algunas bacterias pueden favorecer el sistema para que las plantas sean colonizadas por hongos formadores de micorriza. Aquí veíamos que tampoco es una caja negra que abrimos, pero de lo que pudimos observar era que crecía de manera considerable la población de bacterias. ¿Y en qué se podría traducir, aparte del control de estos insectos? Se tradujo en mayor contenido de polifenoles. Y esto a mí me encantó pensando en los arándanos. Si nosotros pudiéramos conferirle a los alimentos características nutracéuticas, sería fantástico y nos abre una tremenda interrogante de qué pasa si hacemos análisis nutricionales de los cultivos que están sometidos a un sistema convencional versus aquellos que están sometidos a un sistema o orgánico o más agroecológico, ¿cierto? O regenerativo. ¿Qué pasa con el contenido nutricional de esas frutas que estamos teniendo, de esas hortalizas? Bueno, aquí hay un resultado también bien promisorio, se va a presentar en un congreso de agroecología, en donde la cantidad de polifenoles aumentó de manera significativa en las plantas que tenían, ¿cierto?, el tratamiento de incorporación de materia verde, perdón, y de los endófitos. Así que aquí interesante lo que podríamos hacer en arándanos para ver si podríamos aumentar polifenoles u otros antioxidantes o sustancias que puedan apoyar la salud de las personas. Bueno, y como producto de todo este trabajo, y como vuelvo a reiterar, dejamos afuera todo lo que es control biológico, que es muy interesante. Aquí veía al doctor Enrique cuando mostraba, es imposible tratar de separarlo, pero bueno, yo lo hice. Pero como producto de todo este trabajo de investigación tenemos una importante colección de microorganismos endófitos, son 112 cepas, 6 de ellas están en depósito IDA. ¿Y qué significa que sea un depósito IDA? ¿Cierto? Que son privadas y son cepas que están en proceso de patentamiento, no las cepas, sino su función o su aplicación industrial. 100% de ellas están conservadas en nitrógeno líquido, algunas de ellas están liofilizadas, y el 40% de ellas está caracterizada ya sea como biocontrolador, como promotor de crecimiento o como mitigación de algún tipo de estrés, en este caso hídrico. Entonces tenemos como producto de esa importante colección. Hemos desarrollado también como producto una estrategia. Aquí está el 50% de la eficacia en campo. El 50% lo pone el microorganismo y todo lo que nosotros investigamos, de la habilidad que tiene el microorganismo para controlar o para promover el crecimiento, y el otro 50% lo ponen muchos factores, como son las condiciones ambientales bajo las cuales se aplican. Hay que ir viendo por cada microorganismo cuáles serían las mejores condiciones para que se puedan usar, las condiciones del cultivo, ¿cierto? En qué época aplicamos, en floración, en fructificación, al principio, etcétera. Las técnicas de aplicación, ahora queremos presentar un proyecto para estudiar cómo funcionan los drones, los pulverizadores, los nebulizadores con microorganismos. Hay poca investigación en temas de maquinaria agrícola para ser usadas con productos en base a microorganismos. Estamos trabajando en postular un proyecto para que podamos dejar mejores recomendaciones, ¿cierto?
También condiciones del suelo, en el caso que sean inoculados en el suelo, la humedad del suelo, pH, compactación, materia orgánica, condiciones de transporte y almacenamiento. Esto ocurre mucho a nivel de la pequeña agricultura, que por desconocimiento estos productos se ponen en una camioneta, en un auto a 40 grados y bueno, pierden viabilidad, ¿cierto?, al exponerse por muchas horas a esas condiciones. Y la más importante es la disciplina del productor. Hace una semana atrás estuve en un seminario en Temuco con pequeños agricultores, porque hacemos mucha difusión de esta parte en particular, y les decía, yo llego al campo y veo al pequeño productor aplicando a las 12 del día. Cuando le hemos repetido que ojalá ocupe estos productos, ojalá con menos radiación UV, que esté un poquito más húmedo, que la temperatura no sea muy alta, yo te diría que en el 80% de los casos que vamos al campo a hacer algún ensayo con algún agricultor, llegamos 11 de la mañana y está aplicando. Entonces es muy importante que el agricultor se discipline en esto, que respete las recomendaciones, y también es muy importante que se forme en este ámbito, ¿ya? Si bien eran escasos sus conocimientos en el ámbito del uso de los químicos, más conocimiento tienen los asesores en el uso de los químicos, pero en el caso de los biológicos me pasa a ver que hay muchos asesores que no manejan estas tecnologías, y es complicado porque son tecnologías que cuesta mucho desarrollar, donde el Estado, las empresas privadas invierten plata para su desarrollo y que después por un mal uso, ¿cierto?, se dejen de usar. Es complicado. Y aquí otra de las cosas que le mencionaba a las agricultoras, les decía, claro, cuando nosotros un producto químico no nos funciona, un insecticida no nos controla insectos, ¿qué es lo que hacemos? Aplicamos un poquito más, o aplicamos una segunda vez, y si no funcionó la segunda vez, el químico aumentamos la dosis, porque tiene que funcionar. Pero cuando el biológico no nos funciona, lo primero que hacemos es dejar de usarlo. Entonces aquí hay una lección, o sea, aquí el agricultor tiene mucho que decir en el desarrollo de estas tecnologías. Bueno, considerando todo esto y también el potencial que tiene ese microorganismo que ha sido evaluado, ¿cierto?, científicamente, en casi todos los casos, podemos tener mayor eficacia de ellos en campo. También hemos desarrollado formulaciones, presentaciones de productos como instituto. A nosotros nos preocupa mucho la pequeña agricultura. Pensamos que muchas de estas tecnologías no llegan a la pequeña agricultura tan rápidamente como llega a la agricultura mediana o mayor, ¿cierto? Y desarrollamos este bioestimulante en base a hongos endófitos con una presentación para ser usado en bombas de 15 litros de agua. Acá vemos que está el envase para 1 hectárea y cada sobrecito de esto es para una bomba de 15 litros de agua. Con eso facilitamos el uso. Hemos desarrollado 4 productos en base a estas cepas endófitas. Tenemos 2 formulaciones que están iniciando un proceso de patentamiento. Tenemos una marca registrada que recién el mes pasado nos confirieron el registro de la marca Endomix, que significa endo, que son microorganismos endófitos, y mix, que es una mezcla de cepas. Y también tenemos varias publicaciones científicas divulgativas que están todas colgadas de una página web que es endofitos.com. Entonces, para terminar, algunas conclusiones. Mi conclusión es que los endófitos facultativos cumplen múltiples funciones para la planta, ¿cierto?, dentro y fuera de ella, y podrían apoyar su crecimiento. ¿Podrían utilizarse como bioestimulantes? Sí, podrían utilizarse como bioestimulantes. Son bioestimulantes. Los hongos endófitos presentan potencial para su uso como bioestimulantes, ya que promueven el crecimiento vegetal por diversos mecanismos. Y eso es lo más bonito que tienen los microorganismos, que son cajitas de Pandora. De repente cumplen funciones que nosotros ni nos imaginamos, por mecanismos que ni siquiera nos imaginamos tampoco. Y los hongos endófitos presentan ventajas desde el punto de vista de su aplicación y persistencia ya en campo, debido a que quedan protegidas de las condiciones ambientales al actuar desde dentro de la planta. Su uso como probiótico es interesante porque quedan dentro de la planta y la planta le da abrigo, le da condiciones y se mantiene siempre y cuando, y por eso pongo el dibujito de la planta, siempre y cuando la planta los necesite, y la planta de alguna forma va a definir su función. Y aquí está la gran conclusión, entonces. La gran conclusión es, ¿qué es primero, el huevo o la gallina? En los endófitos, ¿qué son los endófitos? ¿Bioestimulantes o biocontroladores?
son ambos. Entonces, aquí es donde ya el tema humano, digamos, de poner normativas, si bien yo sé que cumple una función muy importante de regulación y de todo, pero es como un genio. El genio es un buen científico y también es un buen artista. Entonces, no lo puedes encasillar en una sola función y bloquear la otra función, porque eso no se puede. El microorganismo va a cumplir funciones de bioestimulante o de biocontrolador cuando la planta lo necesita, sobre todo estos microorganismos endófitos. Entonces, bueno, esa es mi presentación. Espero que se haya escuchado bien, que no se me haya cortado y que quiero dar agradecimiento, ¿cierto?, al equipo de trabajo, que es bastante amplio. Trabajamos investigadores, ayudantes de investigación, alumnos tesistas, alumnos pasantes. Tenemos varios grupos a nivel latinoamericano que están trabajando en Colombia, están trabajando con endófitos en caña de azúcar, en República Dominicana están trabajando con endófitos para el control de plagas y enfermedades en hortalizas orientales o verduras orientales. Tenemos en Paraguay que están trabajando también con tricodermas endófitas. Entonces, creemos que hemos estimulado de alguna forma un movimiento en investigación en este tipo de microorganismos, gracias al trabajo que hacemos en línea con todos estos colegas que contribuyen de distintas formas, ¿cierto?, a que esto se haga buena investigación y que se transforme en producto. Ahí está nuestra página web. Y cualquier cosa, mi correo es lbarra@inea.cl. Muy bien, Lorena, muchas gracias. Gracias, doctora Barrera. Realmente muy interesante la charla. Hay varias preguntas. Voy a transmitirlas de inmediato, perdón. Primera pregunta, José Antonio Benavente pregunta, algo que de alguna manera abordaste en tu charla, pero en forma más directa a lo mejor. ¿Por qué crees que el desarrollo de bioinsumos ha sido tan lento en Chile? Yo creo que es por varios factores. Primero porque en Chile no se hace mucho I+D. O sea, ustedes ven que lo que se destina del PIB a la I+D es muy poco y con los años ha ido bajando. Entonces se requiere masa crítica en esto. Yo conozco países como en España, en Irlanda, están trabajando grupos grandes haciendo investigación básica y aplicada y son grupos distintos. Y también hay muchas empresas. Otro de los motivos por los cuales pienso que no se ha desarrollado tan rápido es que hay muchas empresas extranjeras que nos solucionan el problema importando productos, y eso está bien, pero necesitamos productos locales, productos hechos en Chile, por el tema, hoy día vemos lo vulnerables que somos en este mundo globalizado, en donde una mariposa muere en el otro lado del mundo y nos afecta a nosotros, aunque no creamos. Lo que pasa con las guerras, hay que poner ojo, lo que pasó con la pandemia. Entonces es importante que Chile tenga sus empresas fabricantes, y aquí yo quiero hacer un reconocimiento público a Bionativa. Lleva mucho tiempo desarrollando biocontroladores. Al principio se veían como locos y todos nos quedamos con esa imagen de Eduardo Chascón, así casi hippie, haciendo este tipo de cosas, y vemos que hoy día no, es un empresario de toro y lomo, un muy buen investigador, y ha logrado desarrollar junto con su empresa el tema de los bioinsumos, y ha sido un producto de exportación, porque están ellos a nivel de Latinoamérica. Entonces, creo que faltan empresas que hagan desarrollo, y creo que también es importante mirar a las empresas que están trayendo productos y conquistarlas a que trabajen con desarrollos nuestros, más que traigan desarrollos de otras partes. No estoy en contra, cuando hay que usarlo, ojalá hayan, pero ya Chile tiene masa crítica, así que yo creo que de a poquito nos vamos a ir poniendo al día. Y lo otro es el agricultor. El agricultor tiene una cultura química, la mayoría. O sea, vemos que la producción orgánica en Chile no ha crecido enormemente, entonces son pocos los que tienen un poco más metido el tema del biocontrol o de los bioestimulantes, y son mayoritariamente empresas convencionales. Hay muchos grupos de inversión que no manejan el tema agrícola y se asesoran y terminan trabajando principalmente con químicos. Entonces, son varias cosas que podrían afectar el desarrollo.
Una pregunta a través del chat que pues, creo que podemos solucionar rápidamente. Me piden que repitas el correo, por favor, el mail. Son dos, puede ser lbarra@inia.cl, y a veces, como la L pasa como una I, me crearon en lorena.barra@inia.cl. Así que cualquiera de los dos. Muy bien. ¿Cuáles serían, pregunta Mario Ezequiel Chávez Cáceres, las condiciones físico-químicas y biológicas del suelo para usar probióticos? Claro, ahí si usamos probióticos pueden ser, los probióticos, digamos, asociémoslo, digamos que es un sinónimo de endófito, porque los probióticos tienen que entrar al organismo. En el caso del ser humano no hay probióticos de cara, son los probióticos que colonizan el intestino. Entonces, pensando en que son endófitos, tú los puedes aplicar al follaje y también los pueden aplicar a la raíz. En la raíz tiene los mismos requisitos, ¿cierto?, que los productos microbianos, que ojalá el suelo no esté muy compactado, que no tenga mucho humedad, que tampoco tenga poca humedad, tiene que haber una humedad adecuada para que el microorganismo pueda sobrevivir. La compactación es importante, la cantidad de materia orgánica. Acá hemos visto, se está desarrollando toda una industria de los prebióticos, ya que en el fondo son alimentos para los microorganismos, y el prebiótico natural está en el suelo y en la materia orgánica. Entonces, si los suelos son pobres en materia orgánica, poca proliferación de microorganismos y menos eficiencia de los productos que nosotros estamos usando. Basilio Calva pregunta si para nada es recomendable el uso de agrotóxicos. Yo batizaría un poco la pregunta también consultando sobre la compatibilidad con fitosanitarios de origen químico, digamos, hasta qué punto es posible. Sí, mira, nosotros hemos sido súper responsables en el sentido de que sabemos que estas tecnologías se tienen que compatibilizar, van en el manejo integrado y van a usar químicos. Y desde ahí hemos desarrollado un semáforo de uso de productos junto con los endófitos, ¿ya? Pensemos que los endófitos son hongos que colonizan el interior de la planta. Por lo tanto, un producto que afecta directamente su crecimiento son los fungicidas. Y dentro de los fungicidas, los más complicados son los fungicidas sistémicos, porque van a ir a actuar donde está actuando el hongo endófito. Después de eso tenemos los cobres, también afectan, hemos visto que la mayoría de los cobres afectan el crecimiento de los endófitos. Todo esto se hace en estudios en el laboratorio, ¿cierto?, de compatibilidad en placas principalmente. Después de eso los insecticidas también afectan, no todos, pero afectan su crecimiento. Y los herbicidas. En menor grado, los fertilizantes. Dentro de los fertilizantes, algunos pueden usarse en conjunto, que son sin ningún problema, que son, esto más que fertilizantes, son estimulantes igual, que son los ácidos húmicos y ácidos fúlvicos, y con los que hemos visto que andan muy, muy bien, porque actúan como prebióticos, son con las algas. Las algas han dado muy bien, nosotros hemos hecho estudios y multiplican hasta en un 300% la multiplicación de los microorganismos, o sea, aumenta hasta en un 300% la población de microorganismos cuando se juntan con una alga. Pero ahí hay que hacer caso a caso, producto a producto, cepa a cepa. Entonces, por eso nosotros tenemos esta especie de semáforo donde vamos poniendo el producto que el agricultor nos envía. Trabajamos mucho con los agricultores. Cuando ellos lo incorporan, le pedimos, si tienen dudas, nos avisan, y si tienen un producto que nosotros no conocemos, ellos lo envían al laboratorio, hacemos la prueba y ese resultado sirve para todos, porque después queda disponible para todos. Basilio Calva también pregunta de qué manera podemos reproducirlo, si es posible hacerlo, digamos, me imagino, fuera de la fabricación que ustedes están proponiendo, digamos, con la reproducción, multiplicación. Sí, fíjate que hace un par de años atrás tuvimos un curso, tenemos varias charlas en internet, en el canal de YouTube de Recursos Genéticos INEA. Hay cursos de aislamiento, hay cursos de uso de estos microorganismos, y tuvimos un curso con pequeños agricultores de la localidad de Maule, en Chile, acá en la zona central, y les enseñamos a producir. Estos son hongos filamentosos de género Trichoderma, Clonostachys, Boveria, Metarrhizium, Paesaelomyces,
son géneros conocidos en la industria de los bioinsumos y se pueden escalar a nivel artesanal. Pero ahí hay que tener cuidado con la regulación de cada país, qué es lo que se acepta, qué es lo que no se acepta, pero no es difícil producir. Sí tienes que tener algunas condiciones de laboratorio, sobre todo para hacer las inoculaciones y esterilizar los sustratos, pero no es nada de otro mundo, se puede hacer. Walter Juscamaita pregunta, ¿los endófitos a qué condiciones agroclimáticas se adaptan y actúan en diferentes tipos de plantas? Sí, de adaptación, nuestro cepario ha sido colectado desde Arica a Punta Arenas y en todas las islas casi hemos ido a buscar cepas, por lo tanto vamos seleccionando aquellas que son más plásticas, digamos, que se adaptan a un rango importante de condiciones, de pH, de temperatura, de materia orgánica. Y de esa forma los vamos, ese es un trabajo bien grande que hacemos, que es invisible, que a veces no se ve, porque uno muestra los resultados del control de plaga, enfermedad o la promoción de crecimiento, pero no habla que hay una tremenda caracterización por detrás de esos microorganismos. Entonces, las cepas que seleccionamos, de ciento y tantas cepas, trabajamos con 8, porque son cepas muy versátiles y pueden crecer desde 10 grados hasta 35 grados sin problema, y ahora andamos tratando de buscar para el control de cabrito en el invierno. Aquí en Chile tenemos suelos con 10 grados, por lo tanto nuestras cepas se están quedando fuera en el periodo invernal, así que andamos buscando cepas endófitas que puedan tolerar un poquito más la condición de frío. Y ya tenemos, hay que avanzar en la investigación con ella. Y hay algo muy interesante en esto, que tolerando un poco las temperaturas o las condiciones ambientales, basta con que el microorganismo logre, y ustedes saben que cuando se estresa el microorganismo se apura un poquito en germinar, entonces basta con que el microorganismo germine y logre entrar a la planta para que las condiciones ambientales ya no importen casi para nada, porque es la planta la que le da las condiciones ideales para su crecimiento. Entonces, esa es una de las ventajas. Hay que tener cuidado en ese periodo de tiempo entre que tú inoculaste y que germina, que va entre 16 y 24 horas, y después ya olvídate, porque estando dentro de la planta no va a tener ningún problema. Lorena, una parte importante de los asistentes a este evento, a este seminario, no son de Chile, vienen de otros países. ¿Conoces tú de experiencias similares en nuestros alrededores con nuestros vecinos? No sé, pienso Perú, Colombia, Argentina, en fin. Sí, mira, hemos tratado de juntarnos los investigadores que estamos en este tema como para compartir buenas prácticas y mejorar un poquito la investigación que hacemos. En Perú, la misma Red Agrícola publicó un trabajo de una investigadora que estaba trabajando con hongos endófitos en arándano. Nosotros estamos trabajando en arándano aquí en Chile, pero también como, entre comillas, una patita en Perú, porque trabajamos con Hortifruti, que tiene operación en Perú, con cepas de allá. Sé que en Brasil es un poquito más cerrado en términos de la investigación que hace. Alba trabaja con tricoderma, Alba Marina Cotes, que ha participado en estos seminarios, también ha visto la parte endófita. De hecho, nosotros la trajimos en Chile para que nos pudiera un poquito apoyar en algunas exposiciones con tricodermas endófitas. Tenemos en Colombia, Cenicaña está trabajando con endófitos para el control de patógenos y de insectos. En República Dominicana, el IDIAF está trabajando con endófitos para el control de plagas y enfermedades, ¿cierto?, en estos frutales o verduras orientales. Una colega en Paraguay también está trabajando con tricodermas como endófitas. Y ahí yo creo que se está armando la masa crítica. Hay una investigadora en Paraguay también que trabaja con nematófagos endófitos, que es bien, bien interesante. Ella trabajó en España y volvió a Paraguay, y tiene muy buena investigación con un grupo muy potente en esto, que es el grupo del doctor Quesada Moraga, que está en la Universidad de Córdoba en España. Entonces, yo creo que hay. Ahora, a nivel de empresas o productos comerciales, he visto muy poco. Me atrevería a decir que con poca humildad, que somos uno de los pocos productos comerciales o precomerciales que están
hoy día usándose a nivel de campo. Pero esperamos que prontamente aparezcan más porque es bien interesante el desarrollo de esta tecnología. Siguen llegando preguntas, voy a aprovechar, a no ser que tú tengas que retirarte, digamos, No, pero no, tratar de responderlas todas. sí, me Sé que fascina nos esa parte, excedimos en sí. el tiempo, pero bueno, si la gente quiere quedarse y tú tienes la disposición de contestarlas, vamos a Sí, continuar. Norma Bustamante pregunta, ¿cómo realizan la prueba de estabilidad de un producto formulado a base de tricodermas o bacillus? yo no trabajo con Bacillus, Niña, trabajo principalmente con Tricoderma. Las pruebas, más que pruebas de estabilidad, ahí te metía todo un tema que es me imagino, la formulación. En la formulación, dependiendo de los insumos que usas para el formulado, ¿cierto? Hay que ver si es un formulado líquido, si decanta, si se separan las fases, ¿cierto? Y lo más importante en el formulado líquido es que el propágulo no germine. Nosotros trabajamos, el propágulo es conidio, deshidratado, ¿cierto? Que después lo metemos en esta formulación líquida y te digo que son muy pocos los formulados en los cuales el propágulo no germina, ¿ya? ¿Qué germine es bueno o malo? No lo sé, porque si germina, produce conidio, produce micelio, este micelio se fragmenta y al final son más UFC que lleváis al campo, pero son UFC que no están cubiertas quizás por un tratamiento UV, ¿cachai? Se pueden ser mucho más susceptible a las condiciones ambientales. En el caso de los sólidos que se disuelven en líquido, porque yo no he trabajado con sólidos que se aplican como sólidos, sino que son sólidos, formulaciones que se disuelven en líquido, tienes que ver cuánto tiempo se demora en decantar. Si normalmente cuando trabajas con arcillas como el caolín, decanta muy rápido y eso no es deseable en una formulación. Idealmente que sea homogéneo. Y bueno, y lo otro, más que la estabilidad, también tenemos que ir monitoreando los parámetros de calidad del preparado que está, la variable salida de esto, digamos que es la cantidad de UFC, la viabilidad y la pureza. Y eso se hace por cada lote y nosotros guardamos por año nuestro formulado y vemos que se mantienen viables, se mantienen puras, pero la viabilidad baja de manera considerable después del sexto mes, en el caso de las formulaciones que nosotros trabajamos. Ana Patricia consulta, ¿estos hongos entófitos actúan como probióticos o están clasificados como probióticos? La clasificación de probióticos, por lo menos en Chile, en el ámbito de los microorganismos, no existe. Para plantas, digamos, existe para humanos. Si tú haces una homologación, estos microorganismos, no existe ninguna clasificación de tu si son microorganismos como probióticos. No, eso no existe. Probiótico se homologa a lo que hace en el ser humano, que es actuar en el interior del ser humano, principalmente en el intestino, y tiene una acción de aumentar las defensas. Desde ese punto de vista, son probióticos, ¿ya? Pero es por todo lo que hacemos nosotros de ir mirando cosas que pasan a nivel del humano y para tratar de explicar y vemos que con las plantas pasan algo similares, a pesar que es con las plantas primero, pero nosotros miramos lo que está pasando en el ser humano y vamos asociando ciertas cosas, porque el concepto de prebiótico para los microorganismos de las plantas tampoco existe, o sea, es algo que estamos mirando que se está desarrollando en la industria de los prebióticos para los seres humanos, para los probióticos de los humanos, y bueno, algo muy similar se puede hacer también con las plantas. Norma Bustamante consulta qué características debe tener un campo para hacer un muestreo y tener una mayor probabilidad de éxito en encontrar un microorganismo eficiente y de alto potencial. Wow, es una tremenda pregunta porque es multifactorial, pero yo te diría que hay dos miradas con respecto a eso. El otro día escuchaba una investigadora que decía, si quieres microorganismos solubilizadores de fosfato, ándate a un campo que esté súper degradado y que veas que las plantas están creciendo súper bien ahí. Sí, perfecto.
Lo que yo pienso es que en un campo que esté muy bien manejado, donde se usen conceptos de agroecología, donde se cuide la microbiología del suelo, se haga mucho énfasis en el suelo como suelo vivo, se integren, no sé, corredores biológicos, diversidad de especies, vas a tener una tremenda posibilidad de encontrar muchos microorganismos buenos, porque ahí están los buenos. Si tú hay un campo degradado, hay una presión de selección y van a quedar algunos buenos, pero la mayoría no van a ser muy buenos. Pero en un campo que esté bien equilibrado, o sea, por eso nosotros vamos a buscar microorganismos, no al campo, nosotros vamos a buscar microorganismos a la naturaleza, a bosques que están poco intervenidos, a lugares donde el hombre no ha llegado, porque ahí están las plantas solo con sus microorganismos, sin fertilizantes, sin labor de suelo ni nada, y están funcionando súper bien. Entonces yo creo que esa es una alternativa. ¿Han probado, dice Yacosan, ha probado algún tipo de carrier como por ejemplo aceites para proteger las cepas en campo y aumentar su viabilidad al pasar del laboratorio al campo? Sí, fíjate que a pesar que nuestra formulación está en proceso de patentamiento, nosotros trabajamos con aceites naturales como protectores UV. En el caso del grupo nuestro, es como bien particular y medio díscolo en algunas cosas. Yo me niego a usar químicos para usar en las formulaciones de los productos biológicos. O sea, tratamos de usar productos de título alimentario, aceite, ácido, sales, pero todos que se puedan consumir por el ser humano. Entonces, ahí los aceites hay de distintos tipos y hay algunos muy buenos. Ahora, si queremos proteger una conidia frente a los rayos UV, claro, un químico va a ser mucho mejor, pero es químico. Y los aceites, dependiendo del tipo de aceite, te dan cierto grado de tolerancia a los UV. Recuerden que en el caso de los endófitos, yo necesito que toleren los rayos UV, no por mucho tiempo, porque estoy esperando que el microorganismo entre a la planta. Entonces, por eso no hemos incorporado químicos que lo protejan por mucho tiempo, porque entendemos que no van a estar mucho tiempo en la filósfera esperando para entrar a la planta. Una pregunta que no estoy muy seguro de cómo interpretar, como que faltara algo antes. Carmen Solís pregunta, para poder estimar su vida útil, me imagino que pregunta sobre cómo saber cuál será la vida útil de un producto o de estos endófitos. Lo podemos mirar de dos formas. La vida en Anaquel, nosotros cada mes pasamos a días, semanas, mes, 6 meses, 3 meses, 6 meses, haciendo pruebas de germinación, ¿cierto? En cultivo, en medios de cultivo libres de bacterias para ver la viabilidad, y después trabajamos en medios de cultivo que si crece una bacteria, eso se ve como un contaminante y un parámetro de calidad, la pureza, ¿ya? Pero la otra mirada de eso es dentro de la planta. ¿Cuánto puede estar dentro de la planta? Esa es una interesante pregunta. Va a estar dentro de la planta mientras la planta lo necesita, y así lo hemos visto nosotros. Hemos tenido plantas en condiciones muy buenas, en donde hemos tenido persistencias de 40 y 45 días, pero hemos tenido plantas que hemos olvidado en ensayos, se han acabado los ensayos, han quedado ahí en condiciones de sol extremo, sin agua, y vamos, las plantas que tienen endófitos aún están verdes, y si vamos a hacer un railamiento, los endófitos todavía están adentro. Entonces, depende de la planta. Aquí la planta tiene mucho que decir. Si los necesita, porque recuerden que la planta paga un costo por tenerlos, si la planta entrega fuentes de carbohidratos para que el endófito se pueda alimentar y pueda prestarle alguna utilidad. Por lo tanto, si la planta no lo utiliza, lo más lógico es que fuera, se vaya. Siguen cayendo preguntas. Carlos Muñoz pregunta, ¿la dosis de un formulado es inversamente proporcional a la concentración de unidades formadoras de colonia? ¿La dosis de un formulado? No. La consulta es, ¿la dosis de un formulado es inversamente proporcional a concentración de UFC? No, o sea, a mayor formulado, menor concentración de UFC, ¿no? Depende del Me producto. imagino que se refiere a la aplicación, al cálculo de cuánto producto aplicar.
No, fíjate que nosotros, por lo menos en el grupo que trabajamos, tenemos como la mirada de cantidad de UFC por hectárea. Entonces, esas UFC pueden ir en 400 gramos de un formulado o pueden ir en 2 kilos de un formulado. Lo importante es la cantidad de UFC que dejas en una hectárea. Orlando Talavera consulta, tengo un bosque nativo de muchos años sin intervención alguna. ¿Podría utilizar ese suelo sin problemas o debería hacer algún análisis antes? La lógica me dice que si el bosque no ha sido intervenido, han caído pero cantidades de hojas, y cantidad importante de materia orgánica y muchos microorganismos degradadores, así que ese suelo podría ocuparlo sin problema. Si el Silvia bosque está Agüero equilibrado. pregunta desde Perú si han realizado pruebas de aplicación de biol y los inoculantes en polvo. No trabajo con los biopreparados, no he trabajado, o sea, siempre los relaciono con lo que yo veo, que son los endófitos. No he trabajado aplicando bioles y endófitos. No, yo no, no. David Sandoval, ¿han realizado innovación en la fijación biológica de nitrógeno, por ejemplo, sobre Methylobacterium symbioticum? ¿Y qué futuro viable de estos productos en mediano y largo plazo? ¿Hay investigación en ello? No, fíjate que en el banco, por lo menos, las especies que hemos evaluado para la fijación de nitrógeno normalmente son, no lo veo yo, es otro grupo de investigación, son Acetobacter, Azotobacter y algunos Rhizobium. Son como porque nosotros cuando hacemos aislamiento, como nuestro centro de investigación es de tecnologías aplicadas, de alguna forma nos vamos a la sandía calada, como dicen aquí en Chile. Aquí vamos como garantizados. Sabemos que los géneros Azospirillum, Azotobacter, Acetobacter, fosforina, son microorganismos que ya tienen reportada esa capacidad, así que vamos por ellos. Sobre nuevos microorganismos no trabajamos porque hay que trabajar mucho en la identificación molecular de ellos y muchas veces han sido reportados como, algunas veces como patógenos, entonces no, trabajamos con géneros conocidos. Vamos a las dos últimas preguntas. ¿Quiere decir que se pueden, pregunta agrónomo, ¿quiere decir que se pueden aplicar los endófitos solo una vez en la vida? ¿O cuál sería la frecuencia adecuada? En mi caso, comenta, trabaja con, agrónomo trabaja con arándanos. Eh, Mira, si como todo agrónomo, todo depende. Si tu huerto está equilibrado, eh, y no tienes ni un problema ni de plaga ni de enfermedades fuertes, porque normalmente en equilibrio no se producen esos problemas, quizás tú pudieras usar el endófito como un promotor o como algo que te mantenga la defensa de la planta alta y lo puedes aplicar una vez. Pero no es la lógica de lo que nosotros estamos desarrollando, porque nosotros pensamos que nuestros productos van a ir a sistemas convencionales, van a ir a sistemas en donde las plantas están muy estresadas, en donde la planta está necesitando a su aliado, que es el endófito, por lo tanto debemos mantener una población importante de estos microorganismos, que pueden perderse, o sea, si inoculáis el suelo van a entrar unos pocos, la planta puede en algún momento necesitarlo, en otros no, baja la población y hay que volver a reinocular. Entonces, nosotros por cada cultivo hemos desarrollado como una estrategia de uso dependiendo de lo que quiero controlar o de lo que quiero promover. Pero sabemos que las plantas pueden estar estimuladas por un periodo de tiempo y en cultivos de ciclo corto como las hortalizas, nosotros cumplimos el ciclo completo con la estimulación alta, aplicando cada 20 a 30 días, pase lo que pase. Porque recuerden, probiótico es defensa de las plantas. No tenemos que esperar el evento para usarlo. Hay que aumentar las defensas de las plantas antes que venga el evento. La última pregunta de Melissa Martínez nuevamente. ¿En aplicación en campo es común utilizar algún tipo de adyuvante para mejorar o incrementar las propiedades de los probióticos en su aplicación? Sí, fíjate que hemos aplicado, hay un producto que se llama retenol, que ayuda a fijar un poquito los productos químicos, pero con los biológicos funciona a flor, porque más encima es una especie de prebiótico, así que sí, hay productos. Yo creo que como esto es nuevo hay que ir evaluando qué rol podrían cumplir.
En el caso de, como te digo, de las algas, también es excelente como promotor de crecimiento, porque además le da mucho alimento a estos microorganismos para que puedan multiplicarse. Ya multiplicándose tiene una mayor cantidad de población y puedes cumplir la función que esperas de ellos.